Hola amigos, una vez más les saluda Mario Brocato desde su canal Tecnologías en Español. Hoy hablaremos un poco de lo que es Windows 365. Sí, Windows 365. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿A quién está orientado? Daremos un pequeño paseo desde el setup inicial hasta su uso diario. Acompáñenme. Bueno, lo primero que vamos a hacer, como siempre, es iniciar desde el panel de control del centro de administración de Microsoft 365. Como pueden ver, esta es nuestra organización con los usuarios y todo lo que tenemos aquí, ¿verdad? Vamos a la parte que dice facturación, comprar servicios y buscamos en donde dice Windows 365. Vamos en detalles. Por supuesto que hay diferentes variantes del producto, entre ellos está Windows 365 Business y Windows 365 Empresa. Windows 365 Enterprise. Vamos a entrar en los detalles. Recuerden que cada una de esas versiones es para empresas cada vez más grandes. Windows 365 Empresa, con la ventaja híbrida de Windows, básicamente lo que hace es permitirnos hacer lo que hacemos exactamente en Azure, ¿verdad? Que es utilizar nuestras licencias ya existentes que tenemos en el data center. Igual si tenemos licencias de Microsoft Windows en sitio, nos permite utilizarlas en la nube. Esto nos permite recibir un descuento de hasta un 16% en Windows 365 Enterprise o en el licenciamiento si tenemos licencias de Windows en el data center o en la empresa. Windows 365 Empresa, el cambio más evidente o la variedad más evidente es que nos permite añadir estas computadoras que están en la nube a un Active Directory, ¿verdad? Que nos permitirá, como saben, todos los pros y contras que tienen las computadoras que están en un dominio. Nos permite añadir las computadoras de la nube a un servidor de Active Directory. Pero en este caso vamos a usar Windows 365 Business, que es para organizaciones mucho más pequeñas. Como podrán ver, estoy usando la versión que está en inglés. Español está más o menos traducido, no está todo completo. Esta variante de Windows 365 Business nos permite tener hasta 300 usuarios, ¿verdad? Y vamos a escoger la versión que queremos. Nos permite, como podemos ver, los vCPUs, ¿verdad? La cantidad de RAM y la cantidad de almacenamiento en el disco duro en línea que tenemos. Esto tiene un costo promedio de más o menos unos $24 al mes. Para los que hemos estado buscando soluciones de escritorio para nuestros usuarios en la nube, sabemos que eso no es nada, sobre todo porque nos permite comprar la cantidad de licencias que queremos, desde 1 hasta 300, que generalmente es un problema porque la mayoría de los servicios de escritorio Windows en la nube solo te deja comprar de 10 en adelante. No podemos tener menos computadoras que eso. Para una empresa pequeña es bastante problemático porque no siempre necesitamos 10 licencias de un solo para nuestros usuarios y le damos realizar pedido. Esperamos que procese y listo. El número de pedido ha sido realizado, estamos listos. Ahora lo que debemos hacer es ir a asignar usuarios a la nueva suscripción. Igual que con cualquier otro producto de Microsoft 365, lo que hacemos es ir al panel de control y asignamos las licencias individualmente a cada uno de los usuarios, tal y como lo hacemos con cualquier otro producto, ¿verdad? Buscamos al usuario, bueno, vamos a corroborar que ya estén los productos y como podemos ver ya está ahí, ¿verdad? Nuestra computadora o nuestra licencia básicamente de Windows 365 Business de un vCPU y 2 GB de memoria RAM, 64 GB de disco duro de almacenamiento. Como podemos ver, entramos, aquí está toda la descripción con cuándo fue comprada, cómo fue comprada, qué es la licencia, el estado de la suscripción, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pues recuerden que al igual que todas las demás licencias de Microsoft 365, podemos comprarlo de manera mensual y pagarlo mensual o con un compromiso anual, ¿verdad? Que se hace un solo pago
y luego lo dividen entre los meses. Vamos a asignar la licencia, ¿verdad? Le damos clic en donde dice asignar licencia y venimos a la parte donde están los usuarios y le damos a asignar licencias. Vamos a buscar el usuario que nos interesa darle acceso. En este caso vamos a usar el administrador. ¿Verdad? Listo. Ha sido asignada una licencia a mi persona. Entonces, ahora básicamente lo que vamos a hacer es ir a visitar la parte en donde podemos acceder a nuestras computadoras que ya deben estar comisionadas en la nube. Vamos a iniciar sesión en Windows 365 o podemos entrar directamente al link y les voy a dejar directamente aquí. Iniciamos sesión ahí en windows365.microsoft.com. Hacen inicio de sesión con la cuenta, por supuesto, a la que está asignada a esa computadora. Una vez iniciada la sesión, esto se tarda un poco porque, por supuesto, como es nuestro primer inicio de sesión, el sistema debe comisionar la computadora y asignarnos el acceso, ¿verdad? Con un poco de la ayuda de la magia de la edición de video, vamos a adelantar un poco el video porque esta parte es un poco lenta. Y ya estamos aquí. Así se ve el panel de control en donde están las computadoras, ¿verdad? Que tenemos asignadas, o las computadoras que tenemos acceso, ¿verdad? De las licencias que compramos. Bueno, nos da un pequeño tour, un pequeño paseo por todo lo demás. Como administradores podemos entrar. Todavía está configurando, todavía se va a tardar un poco. Entonces, si se fijan, ya estamos dentro de nuestro panel de control. Arriba está nuestro logo y nuestro menú. Básicamente ya esa computadora está dentro de nuestra organización. Ahora, para acceder a nuestra computadora tenemos varias opciones, ¿verdad? Mientras esperamos que se configure, vamos a explorar la que tiene un archivo o la que tiene un instalador, que es esa que dice descargar aplicación de escritorio remoto. Esta versión está disponible para Microsoft Windows, Mac, iOS y Android para aplicaciones en los teléfonos móviles o en los dispositivos móviles. Ese link es el que vamos a usar para esta versión de escritorio remoto que vamos a usar ahorita. Vamos a copiar el URL y luego vamos a descargar el instalador. Le damos descargar y esperamos a que se descargue. Una vez descargado, le damos instalar, ¿verdad? Abrimos, le damos a aceptar, siguiente. Esperamos que instale. Vamos a usar el suscribir con URL, ¿verdad? Pegamos el URL que acabamos de copiar. Le damos siguiente y esperamos. Por supuesto que vamos a tener que hacer login. Ponemos las credenciales, de nuevo las credenciales, ponemos las credenciales que usamos para asignar al usuario o al usuario al que le asignamos la computadora en la nube, usuario y password. También tenemos activo el factor de autenticación doble, así que nos va a pedir que comprobemos en nuestra aplicación, en nuestro teléfono. Aprobamos. En este caso le vamos a dar que no, que solo para esta aplicación, porque solo nos interesa que esta aplicación esté conectada con esa cuenta. Ya hicimos login, pero por supuesto, como les decía hace un momentito, tenemos que esperar hasta que la computadora o el sistema termine de comisionar el dispositivo. Bueno, así que vamos a esperar.
Una vez que esté listo, van a ver que aparece en esta parte del panel de control que dice el PC en la nube está listo. Entonces vamos al escritorio remoto y le damos refresh para que nos aparezca el dispositivo ahí. Listo. Por supuesto, si tenemos más de una sola computadora, nos van a aparecer diferentes iconos ahí. Podemos acceder desde aquí al hacer doble clic. Esperamos a que haga la conexión. Nos pide las credenciales. Esperamos a que nos conecte. Y como pueden ver, es una conexión de acceso remoto exactamente igual que cualquier otra conexión de acceso remoto a nuestras computadoras en nuestro data center. Solo que es un data center de Microsoft. Esperamos, al igual que siempre, va a tardar un rato en cargar. Lastimosamente, hasta el día de hoy no hay versiones en español. Así que todavía no he logrado hacer el deployment en español. Espero que Microsoft mejore un poco eso en los siguientes días o en los siguientes meses. Ya, para ser honesto, ya tienen más de un año. Esta parte tarda un poco. Así que vamos a adelantar con un poco de edición. Pueden ver, ya ingresamos. Es una computadora común y corriente, una computadora de escritorio totalmente funcional dentro de un acceso de escritorio remoto. Como cualquier otra computadora, Microsoft Edge nos pide que completemos la configuración, le damos siguiente, siguiente y cerramos. Como pueden ver, es una computadora de nuevo, totalmente configurada. Nos permite llevar esto a un nivel de control mucho más alto a través de los servicios de administración, ¿verdad? Podemos controlar, ¿verdad? Desde el Active Directory, desde Azure, que podemos dejar que nuestros usuarios usen, miren qué se hace con esta computadora. Sobre todo, algo muy importante es que es un cliente muy liviano, ¿verdad? Básicamente pueden ejecutarlo desde con tal la computadora corra un navegador, podemos acceder, ¿verdad? Desde cualquier hardware. Básicamente eso nos permite tener computadoras de escritorios súper baratas como las Raspberry Pis, ¿verdad? O las Raspberry Pi, que básicamente son computadoras totalmente funcionales y que no necesitamos más nada que un navegador, y que esto nos va a hacer o nos va a permitir tener nuestra organización controlada a un bajo costo. Es muy funcional para empresas pequeñas que buscan soluciones. Vamos a tratar de entrar al Office en línea. Ni siquiera tenemos que introducir las nuevas contraseñas o aplicaciones de Office 365. Porque como ya hicimos sesión en el navegador, absorbe o toma las credenciales desde ahí. Como pueden ver, una computadora totalmente funcional, ¿verdad? A pesar de que tiene un BSPU nada más. Como pueden ver, Paint 3D funciona bastante bien también. Cabe señalar que podemos instalar cualquier cosa. Cualquier cosa. Iniciamos y regresamos a mi escritorio. Como pueden ver. También podemos acceder desde aquí, ¿verdad? Desde el panel de control le damos a abrir y nos va a abrir exactamente la misma ventana. Vamos a hacer el acceso remoto desde nuestro navegador en nuestra computadora sin utilizar el escritorio remoto. Yo personalmente prefiero utilizar el escritorio remoto. Siento que utiliza mucho menos recursos que tener los navegadores abiertos. Ahora va a cargar y podemos ver ahí. Ahí está la computadora que tenemos asignada. Le damos que sí.
De aquí podemos escoger a qué le vamos a dar permiso, a nuestra impresora local, etcétera, etcétera. Hacemos login, utilizamos la misma contraseña. El navegador nos pregunta si queremos guardar, decimos que no, y por supuesto que como tenemos la otra conexión nos acaba de desconectar. ¿Ves? Nos sacaron del escritorio remoto. Pero estamos totalmente funcionales de nuevo en la computadora, en nuestro navegador de nuestra computadora local. Bueno, ese fue un pequeño paseo. Eso fue todo. Muchísimas gracias por acompañarme. Una vez más, recuerda que si el video te gustó o te fue de utilidad, dale me gusta y suscríbete al canal para más videos útiles en el futuro. Y recuerden, cuídense, que ITs hay muy pocos y aún hay mucho por aprender. Hasta la próxima.